Por parte del Colegio Josefa Villegas les presentamos por parte de la materia de historia impartida por el profesor Juan Álvarez las reformas de Nueva España. Vamos a hablar sobre el nuevo estilo de los gobernantes. La nueva casa reinante de los Borbón se propuso fortalecer el reino y todas sus posesiones a través de una serie de medidas políticas, económicas y administrativas. Así, se inició un proceso modernizador que duraría prácticamente todo el siglo XVIII. Al principio, los cambios introducidos por los reyes borbones fueron tímidos. Fue hasta la segunda mitad de ese siglo cuando se puede hablar de una profunda transformación, periodo al que conocemos como el de las reformas borbónicas. La tutela Nueva España. Existieron dos grandes periodos en esta reforma. En el primer bajo reino de Carlos III. La visita más importante fue la del visitador José de Galvez, hombre cercano a Carlos III, que fue clave en la instauración de la reforma en Nueva España. A la muerte de Galvez, poco antes de la monarquía, inició una segunda etapa, menos rigorosa. En parte debido a Carlos IV tuvo que enfrentar diversos... El visitador Galvez tenía la encomienda de poner en práctica algunas medidas modernizadoras. Se introdujeron disposiciones fiscales, crear medidas y nuevos impuestos, y se crearon los es decir, el control monopólico sobre la producción y venta de... El periodo de mayor esplendor económico en la historia de Nueva España se dio durante la década de 1770, debido, entre otras cosas, a un fortalecimiento de la producción agrícola gracias a la introducción de técnicas agropecuarias europeas. Este crecimiento fue especialmente notorio en las regiones de Bajío, Valladolid y Guadalajara. Las haciendas producían gran variedad de cultivos para establecer mercados distantes. Los cultivos de gran de azúcar llegaban incluso a los mercados europeos y asiáticos, gracias a la apertura de los mercados internacionales. Por otro lado, se fortaleció la producción minera, bajando el precio al azogue y a la pólvora. Esto se vio reflejado especialmente en Guanajuato, que era considerado como la joya de la corona, por su importante producción de la plata. A pesar de este notable aumento de producción agrícola y minera, Nueva España, en este periodo de varias crisis, debido a las sequías y granizadas que hicieron que se perdieran grandes cantidades de maíz, base que esa era la alimentación que tenían en la época prehispánica y hasta la actualidad. El poco maíz que se ocupaba para elevar su precio. Durante la segunda etapa de las reformas borbónicas, el rey Carlos IV enfrentó varios conflictos internacionales que le obligaron a buscar más recursos. Por ello, exigió a los novohispanos y a la Iglesia que no solo el pago de los impuestos, sino también préstamos forzosos. Las estrategias reformistas también afectaron a distintas órdenes monomásticas novohispanas. Una de las medidas que fue que las iglesias parroquiales fueran administradas por el clero secular. En el segundo orden monomástico, el clero secular lo formaban los religiosos que no vivían en conventos y monasterios, sino en pueblos. Esta medida afectó parcialmente a los jesuitas, quienes se opusieron fuertemente. Las intendencias y las nuevas disposiciones administrativas. Francia fue el primer reino en organizar su territorio en intendencias durante el siglo XVII. La Casa de los Borbón, emparentada con la francesa, adoptó e implementó este sistema en sus posesiones americanas. Primero organizó una comandancia general de las provincias internas, es decir, en las regiones más despobladas al norte de los dominios españoles en América. En las actuales regiones de Alta California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Nueva España fue el último territorio español en donde se estableció este sistema político-administrativo. De esta manera, esta colonia de ultramar quedó conformada por dos intendencias, 7 provincias y una gobernación. A su vez, cada intendencia quedaba organizada en provincias. Una de las herencias más importantes de la distribución es la de la distribución territorial en intendencias y provincias internas fue la división geográfica que tiene nuestro país en la actualidad. Cada intendencia está gobernada por un intendiente, que sustituía a antiguos gobernantes. Las intendencias, a su vez, estaban divididas en provincias, gobernadas por un subintendente o subdelegado que debía sustituir a los alcaldes mayores.
Los intendentes contaban con todas las facultades para gobernar en su territorio, administrar la justicia, organizar las milicias, la recaudación de impuestos y la realización de obras públicas. Las milicias, la corona ofreció estos puestos, así como las audiencias y otras dependencias gubernamentales a peninsulares, despojando así hacia los croyes de sus antiguas posiciones de poder. Los 12 intendentes restaban poder al virrey, quien le había gozado de un control casi absoluto durante los primeros 2 siglos del periodo virreinal. No obstante, el virrey conservó la jurisdicción de las provincias internas y otras facultades. Que nos parezca, durante los 2 primeros siglos del virreinato, quienes se encargaban de cobrar los impuestos eran los alcaldes y corregidores, quienes literalmente cobraban sus puestos y cometían abusos a la hora de entregar cuentas a las autoridades. Para evitar desfalcos, se prohibió la venta de estos, pues, y se estableció una burocracia que no solo fuera leal, sino eficiente, y se creó un cuerpo de tesoreros pagados. Ya fue el establecimiento de un ejército regular, constituido por regímenes y tropas, comandado exclusivamente por penínsulas y solo un segundo nivel por criollos. Durante los primeros siglos en Nueva España no había sido necesario contar con un ejército formalmente constituido, salvo para cuidar los puertos ante los ataques de piratas o controlar y las acciones durante motines. Como recordarás, desde el inicio del periodo virreinal, el comercio exterior habrá quedado limitado a las flotas que salían de los puertos de Veracruz y Acapulco. Solo los comerciantes de la ciudad de Sevilla en la península tenían derecho a hacer intercambios comerciales como los novohispanos. Ahora les hablaré sobre el fortalecimiento del clero secular. Se sabe que en Nueva España la corporación más poderosa era la Iglesia, y especialmente lo que era el clero regular. Por eso fue tan importante para las reformas borbónicas minar a ese poder que compartían directamente con los poderes del rey y del Estado. Una de las primeras medidas que se tomaron en 1717 fue prohibir la fundación de nuevos conventos en América, y poco después se dispuso que las órdenes religiosas no podían aceptar más novicios por el periodo de 10 años. Sin embargo, el golpe más duro a las órdenes religiosas se dio en 1767, contra la Compañía de la Religión de Jesús, orden que caracteriza por su enorme riqueza y su influencia en la educación. Los jesuitas fueron expulsados de los dominios novohispanos, provocando el estallido de una serie de rebeliones populares en distintos puntos del territorio, las cuales fueron reprimidas con la violencia por el visitador José de la Iglesia. Les hablaré sobre el poder económico de la Iglesia. Como se sabe, la Iglesia era una de las instituciones económicamente más poderosas del mundo, y por eso fueron importantes las medidas que se tomaron para disminuir su poder. En 1804, el rey emitió la Real Cédula sobre la enajenación de bienes raíces y cobro de capellanías y obras pías para la consideración de valles reales. En realidad no solo perjudicó directamente a la Iglesia, sino también perjudicó a los sectores que funcionaban de gran medida gracias a las hipotecas que habían contraído de la Iglesia. Y con esta nueva situación, muchos deudores se vieron obligados a pagar de inmediato, ya no a la Iglesia, sino a la corona, para que el dinero fuera enviado a España. Por nuestra parte, nuestro tema fue las reformas en Nueva España. Por parte de mis compañeros me despido, esperando que este video haya sido de su agrado.